Isabel II de España, llamada, la de los tristes destinos, o, la reina castiza, fue reina de España entre 1833 y 1868, gracias a la derogación del Reglamento de Sucesión de 1713 por medio de la Pragmática Sanción de 1830. Esto provocó la insurgencia del infante Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII y tío de Isabel II, quien, apoyado por los grupos los denominados carlistas, ya había intentado proclamarse rey durante la agonía de Fernando. Biografía. Minoría de edad. La futura Isabel II era hija del rey Fernando VII y de su cuarta esposa, María Cristina de Borbón dos Sicilias. Su padre había estado casado anteriormente en 3 ocasiones, pero ninguna de sus esposas le había dado descendencia que le pudiese suceder. En previsión de una eventual falta de descendencia directa masculina, el 29 de marzo de 1830, el rey Fernando VII, en detrimento de su hermano Carlos María Isidro, promulgó la Pragmática Sanción de 1830. Esta ley se limitó a publicar el texto aprobado por las Cortes en 1789, conocido como la Pragmática Sanción de 1789, y que, restaurando el sistema de sucesión tradicional en España, permitía a su descendencia femenina sucederle tras su fallecimiento, si el soberano fallecía sin hijos varones. El monarca solo tuvo 2 hijas, Isabel y su hermana, la infanta Luisa Fernanda, nacida en 1832. Nació el 10 de octubre de 1830 en el Palacio Real de Madrid. Fue bautizada en la capilla del mismo el día siguiente de su nacimiento, siendo sus padrinos sus abuelos, el rey de las 2 Sicilias, Francisco y su esposa María Isabel de Borbón. Tras ello, el 13 de octubre de 1830 y de acuerdo con la Pragmática Sanción de 1830, su padre mandó que, hasta el eventual nacimiento de un hijo varón, se guardasen a la infanta heredera los honores correspondientes a los príncipes de Asturias. El 20 de junio de 1833, fue jurada como princesa heredera en la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid, lugar tradicional de la jura de los príncipes de Asturias. Isabel II ascendió al trono de España el 29 de septiembre de 1833 tras la muerte de su padre, sin haber cumplido todavía los 3 años de edad, motivo por el cual fue necesario nombrar a su madre regente del reino. Su nacimiento y posterior ascensión al trono provocó el inicio de un largo conflicto dinástico, pues su tío, el infante Carlos María Isidro de Borbón, hasta entonces primero en la sucesión a la corona, no aceptó que Isabel fuese nombrada princesa de Asturias y luego reina de España. La oposición del infante Carlos a la Pragmática Sanción condujo a este al exilio en el extranjero. La división entre isabelinos y carlistas acabó provocando la Primera Guerra Carlista. Durante los primeros años de su reinado, mientras Isabel era una niña, la regencia fue asumida por su madre, María Cristina de Borbón dos Sicilias. Su regencia duraría hasta 1840 y coincidiría con la Primera Guerra Carlista. Desde el 17 de octubre de 1840 hasta el 23 de julio de 1843 la regencia fue asumida por el general Baldomero Espartero, que finalmente también fue obligado a abandonar el cargo. Desde ese día el gobierno provisional ejerció de facto la regencia hasta que, reunidas de nuevo las Cortes, estas decidieron adelantar un año la mayoría de edad de la reina, prevista para cuando cumpliera 14 años. Así, el 8 de noviembre de 1843, Isabel II fue declarada mayor de edad por 193 votos a favor frente a 16 en contra. 2 días después, Isabel II juró la Constitución en sesión solemne ante las Cortes. Matrimonio y descendencia. Cuando Isabel II contaba con 16 años, el gobierno arregló un matrimonio con su primo, el infante Francisco de Asís de Borbón, duque de Cádiz. Los cónyuges eran primos carnales por vía doble, pues el padre de él, el infante Francisco de Paula, era hermano de Fernando VII, mientras que su madre, Luisa Carlota de Borbón dos Sicilias, era hermana de la regente María Cristina. El matrimonio hizo aguas muy pronto, y nunca sería feliz.
La boda de la reina fue una cuestión de importancia nacional e internacional, ya que los diferentes países europeos maniobraron para que la nacionalidad del nuevo reino perjudicase sus alianzas e intereses. Hubo numerosos candidatos rechazados en su mayoría por diferentes grupos de presión. Así los carlistas moderados propusieron a Carlos Luis de Borbón y Braganza, conde de Montemolín, hijo de Carlos María Isidro, que había abdicado para facilitar el enlace. Montemolín fue rápidamente descartado por los liberales. El general Narváez propuso a Francisco de Paula de las Dos Sicilias, conde de Trapani, al que vetaron los progresistas, que preferían al infante Enrique, duque de Sevilla. María Cristina de Borbón Dos Sicilias, madre de la reina, propuso a Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, pariente de la reina Victoria, y Luis Felipe de Francia apoyó las candidaturas de cualquiera de sus hijos Enrique de Orleans, duque de Aumale o Antonio, duque de Montpensier, que acabó casándose con la infanta Luisa Fernanda de Borbón, hermana de Isabel II. Rápidamente Francia e Inglaterra, en la conferencia de EU, renunciaron a sus candidatos y exigieron a Isabel II que se casase con un Borbón. Finalmente se optó por Francisco de Asís de Borbón, que era tenido por ser un hombre apocado y de poco carácter, que no iba a interferir en política. La boda se celebró el 10 de octubre de 1846 en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid, el mismo día que Isabel cumplía 16 años. Fue una boda doble, pues al mismo tiempo su hermana, la infanta Luisa Fernanda de Borbón, contrajo matrimonio con el príncipe Antonio de Orleans, duque de Montpensier e hijo menor de Luis Felipe I de Francia. Tal y como relató posteriormente al embajador Fernando León y Castillo durante su exilio parisino, Isabel II no se llevaba bien con su primo y marido Francisco, cuya homosexualidad ha sido afirmada por algunos autores. La misma reina parece haber comentado en una ocasión sobre su propia noche de bodas, que podía esperar de un hombre que en la noche de bodas llevaba más encajes que yo. Por encima de tales anécdotas, la historiografía o escritores próximos a los hechos refieren que el consorte de la reina era padre de varios hijos ilegítimos y que se le conocían diversas amantes oficialmente. Isabel II y Francisco de Asís fueron padres en 12 ocasiones, aunque varios embarazos acabaron en abortos o los neonatos fallecieron al cabo de muy poco tiempo. Infante Luis Fernando, nacido muerto. Infante Fernando Francisco, fallecido 5 minutos después de nacer. Infanta María Isabel Francisca de Asís Cristina Francisca de Paula Dominga, princesa de Asturias, condesa de Girgenti, conocida posteriormente como La Chata, casada con Cayetano de Borbón Dos Sicilias, conde de Girgenti, sin descendencia. Infanta María Cristina, nacida y fallecida con 2 días de vida. Infanta Margarita, nacida prematura y fallecida con 1 día de vida. Infante Francisco de Asís Fernando, nacido muerto. Infante Alfonso Francisco de Asís Fernando Pío Juan María de la Concepción Gregorio Pelayo, príncipe de Asturias, después rey Alfonso XII, casado con María de las Mercedes de Orleans y después con María Cristina de Habsburgo-Lorena, con descendencia de su segundo matrimonio. Infanta María de la Concepción Francisca de Asís, falleció prematuramente. Infanta María del Pilar Berenguela Isabel Francisca de Asís Cristina Sebastiana Gabriela Francisca Caracciolo Saturnina, fallecida soltera y sin descendencia. Infanta María de la Paz Juana Amelia Adalberta Francisca de Paula Juana Bautista Isabel Francisca de Asís, casada con Luis Fernando de Baviera, con descendencia. Infanta María Eulalia Francisca de Asís Margarita Roberta Isabel Francisca de Paula Cristina María de la Piedad, duquesa de Galliera, casada con Antonio de Orleans y Borbón, duque de Galliera, con descendencia. Infante Francisco de Asís Leopoldo María Enrique, nacido y fallecido con 3 semanas de vida. Reinado. Isabel II reinó durante un periodo de transición en España en el que la monarquía cedió más poder político al Parlamento, pero puso continuas trabas a la participación de los ciudadanos en asuntos de gobierno. En el terreno de la lucha por las libertades democráticas su reinado fue un fracaso, también se falsearon las instituciones y se propagó la corrupción electoral.
Ningún partido que hubiera organizado unas elecciones las perdió en ese periodo. Si hubo cambios fue por la interferencia de una casta militar que cambiaba gobiernos a base de pronunciamientos o golpes de estado de uno u otro signo. Según autores como Jesús Cruz, el reinado de Isabel II se podría catalogar como uno de los más corruptos en la historia de España. Fácilmente manipulada por sus ministros y por la camarilla religiosa de la corte, la reina interfería con frecuencia en la política de la nación, lo que la hizo impopular entre los políticos y acabó por causar su final al dar paso a la Revolución de 1868. A ello contribuyeron sobre todo episodios como el de la Noche de San Daniel. En momentos de enorme crisis económica, la reina, cuya generosidad personal estaba fuera de toda polémica, dispuso que se enajenasen bienes del real patrimonio para el socorro de la nación. El líder republicano, Emilio Castelar, en el artículo periodístico titulado El Rasgo, declaró que en realidad Isabel II, agobiada por las deudas, se reservaba un 25% del producto de la venta de unos bienes que, en su mayor parte, no eran suyos, sino de la nación. El gobierno ordenó la destitución y expulsión de Castelar como profesor universitario, lo que provocó asimismo la dimisión del rector de la Universidad Central. Las manifestaciones estudiantiles en apoyo de los dimitidos culminaron el 10 de abril con la Guardia Civil veterana en la calle, 11 muertos y 193 heridos, incluyendo ancianos, mujeres y niños transeúntes. Durante el reinado de Isabel II, España se modernizó notablemente gracias al tendido de muchas líneas de ferrocarril, siendo la primera en la península la que conectaba Mataró con Barcelona. La creación de la red ferroviaria sirvió a muchos personajes de la clase dominante para enriquecerse, como la madre de la propia reina, María Cristina, o el marqués de Salamanca, un banquero malagueño que no solo obtuvo con la aquiescencia de la corona y el parlamento toda una serie de concesiones, sino que, al mismo tiempo, vendió al gobierno la línea Madrid-Aranjuez por más de 60 millones y la volvió a recibir de este en arrendamiento, sin licitación previa, por 1,5 millones al año, que nunca llegó a pagar. La fiebre especuladora tenía poco que ver con la realidad del país. El balance de lo realizado hasta 1856 se reducía a la línea Barcelona-Mataró, la de Madrid-Aranjuez, la de Gijón-Langreo y la de Valencia-Játiva. Además, la difícil orografía española obligó a adoptar un ancho de vía distinto al europeo y se abandonó la adecuación de una red de caminos que facilitase el acceso a las estaciones, lo que, sumado a las elevadas tarifas del transporte ferroviario, condujo muy pronto a las pérdidas en el negocio. Se llevaron a cabo también importantes obras hidráulicas como el Canal de Isabel II, impulsado por los ministros Juan Bravo Murillo y Manuel Alonso Martínez. El esfuerzo realizado durante todo su reinado en torno a las obras públicas, centrado sobre todo en 3 áreas, trazado de carreteras y sus correspondientes puentes, la señalización de costas y la construcción de líneas de ferrocarril, fue de tal envergadura que desde las esferas gubernamentales, y gracias a la orientación del ingeniero Lucio del Valle, se concibió la idea de enviar a la Exposición Universal que se preparaba en París para 1867, una serie de fotografías que mostraran en Europa la carrera por la modernización que había iniciado España, un encargo que recayó en los fotógrafos Jean Laurent y José Martínez Sánchez. El 2 de febrero de 1852, el cura Martín Merino y Gómez intentó acabar con la vida de la reina clavándole un estilete en el costado, cuando ésta se encontraba en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, poco después de haber dado a luz a su hija Isabel. La reina se recuperó en pocos días y el cura fue ejecutado tras un rápido juicio en el que se dictaminó que había actuado en solitario y por iniciativa propia. Isabel II reabrió las universidades cerradas por su padre, pero el panorama educativo de su reinado también resultaba desolador. En 1855 había en España 6.000 pueblos sin escuela, en 1858 existían solo 53 institutos de secundaria, con unos 10.000 alumnos, y había solo 6.104 alumnos en las 10 universidades españolas, más de la mitad estudiaba Derecho. Los equipamientos culturales eran muy pobres,
En 1859 había en España 56 bibliotecas públicas, el único punto de acceso al libro de la mayoría de sus habitantes. La de Bilbao disponía solo de 854 volúmenes impresos, la de Santander, de 610, la de Segovia, de 194, la de Huelva, de 60. Las únicas mejoras que se intentaron en la enseñanza, como las del grupo de docentes formado en torno a Julián Sanz del Río, inspiradas en el krausismo, no fueron toleradas. La reacción neocatólica que supuso el síllabus del Papa Pío IX llevó al ministro Manuel Orobio Echagüe a poner trabas a la libertad de cátedra y a exigir manifestaciones de adhesión a la reina que acabaron con la expulsión de la universidad de esos profesores. La industrialización se llevó a cabo en un país desarticulado, donde el desarrollo se daba sobre todo en la periferia por obra de grupos de empresarios sin capacidad para influir en la actuación de unos dirigentes que no solo no los apoyaban, sino que los veían con desconfianza. En 1834, cuando Isabel II acaba de subir al trono, la Armada Española prácticamente no existía, consistía solamente en 3 navíos inútiles, 5 viejas fragatas y 20 unidades auxiliares. En 1820 se propuso construir el primer barco a vapor, pero esa resolución no se llevó a la práctica. Será en el reinado de Isabel II donde se pase de la vela a los barcos mecánicos, con motores de vapor o impulse por palas y hélices, en un primer lugar mixtos, y luego se abandonaría completamente la vela. El marqués de Molins, Mariano Roca de Togores y Carrasco, que fue ministro de Marina en diversas etapas desde 1848 a 1851 y desde 1853 a 1855, promulgó un plan de escuadra que no se cumplió en su totalidad, pero que contribuyó a mejorar los arsenales y movilizar la conciencia nacional sobre la importancia de una marina poderosa. En 1860 la Ley de Incremento de las Fuerzas Navales permitió la creación de una pequeña pero moderna escuadra blindada de buques de vapor, donde la mayoría tenían casco de madera, y que estaba conformada por 8 fragatas: Tetuán, Almansa, Gerona, Numancia, Vitoria, Zaragoza, Arapiles y Sagunto. Posteriormente se construyeron los primeros cruceros, esta vez todos con casco de hierro, con los nombres de Fernando el Católico, Sánchez Barcaiztegui y Jorge Juan. La política exterior del reinado de Isabel II fue especialmente agitada durante el gobierno largo de la Unión Liberal. En el norte de África, se anexionaron territorios marroquíes en la Guerra de África, tales como Ifni y Tetuán. España desde el siglo XVIII había tenido presencia en las islas de Fernando Po y Annobón, en el Golfo de Guinea. Estas islas, a la postre, habían permanecido abandonadas. Fue en 1843 cuando España toma posesión gubernativa de dichas islas y en 1858 se produce la llegada del primer gobernador español al territorio continental de Guinea Ecuatorial, quedando así establecido un dominio español en el África subsahariana que duraría hasta los años 1960. En Cochinchina, actual Vietnam, algunos misioneros españoles fueron ejecutados, lo que motivó una respuesta militar contundente de Francia y España, que fue la expedición franco-española a Cochinchina y que derivó en la conquista de Saigón. España participaría en la guerra con tropas de soldados españoles y filipinos. Sin embargo, en el posterior reparto del territorio vietnamita a España solamente le fueron concedidos derechos comerciales sobre los puertos de Tulog, Balag y Quang Ngan, así como una indemnización económica por la participación y la garantía de libertad de culto, aunque el reparto francés fue mucho más jugoso, ya que se reservaron el dominio de 3 provincias y fue el comienzo de la consolidación francesa en Indochina. En 1861 se produce la reanexión de la República Dominicana a España. Sin embargo, una serie de conflictos bélicos y enfrentamientos con el ejército restaurador dominicano convirtieron la presencia española en un gasto que se estimó innecesario y en 1865 Isabel II revocó la anexión, devolviendo su independencia a la pequeña nación caribeña. En América continental, se llevaron a cabo expediciones a México, Perú y Chile. En el resto de asuntos, España mantuvo y consolidó su dominio en Cuba y Puerto Rico en el Caribe,
y en Asia en Filipinas, las Islas Carolinas y las Islas Marianas. Con la Guerra de África, como se llamó a la respuesta armada a los ataques sufridos por las ciudades españolas de Ceuta y Melilla por parte de Marruecos, O'Donnell tranquilizó a unos jefes militares inquietos con una abundante cosecha de recompensas. El ejército español estaba mal equipado y peor preparado, y fue abastecido con alimentos en mal estado. De los cerca de 8.000 muertos españoles en la guerra, unos 5.000 fueron víctimas del cólera y otras enfermedades. Por último, quienes dirigían las operaciones desconocían el terreno y acumularon los errores, como el de escoger la estación de lluvias y vientos como comienzo del ataque, pese a lo cual la victoria fue para las armas españolas. Exilio. La reina de los tristes destinos, como también ha sido llamada, tuvo que hacer frente a la Revolución de 1868, que la obligó a abandonar España en tren desde San Sebastián donde veraneaba. Isabel II se exilió en Francia, donde recibió el amparo de Napoleón III y Eugenia de Montijo, y estableció su residencia en el parisino Palacio de Castilla hasta su muerte. El 25 de junio de 1870 abdicó en París en favor de su hijo, el futuro Alfonso XII. Mientras tanto, gracias al apoyo de varios grupos en el gobierno, el príncipe Amadeo de Saboya, miembro de la familia real italiana, fue elegido para reemplazarla en el trono como Amadeo I de España. Amadeo era hijo de Víctor Manuel II, rey de Italia desde 1861 y perteneciente a la Casa de Saboya, y de María Adelaida de Austria. Isabel II vivió el resto de su vida en Francia, desde allí fue testigo de la Primera República, del reinado y de la muerte de su hijo Alfonso XII en 1885, de la regencia de su nuera, María Cristina de Habsburgo-Lorena y del inicio del reinado personal de su nieto, Alfonso XIII. Desde que fue derrocada en 1868 dejó de hacer vida en común con su marido, que pasó a vivir a Épinay-sur-Seine, donde falleció en 1902. Isabel II murió en el Palacio de Castilla de París en 1904 y fue enterrada en el monasterio de El Escorial frente a los restos de su esposo. Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas. Títulos y tratamientos. 10 de octubre de 1830 a 13 de octubre de 1830, Su Alteza Real la Infanta Doña Isabel. 13 de octubre de 1830 a 29 de septiembre de 1833, Su Alteza Real la Princesa de Asturias. 29 de septiembre de 1833 a 25 de junio de 1870, Su Católica Majestad la Reina de las Españas. 25 de junio de 1870 a 9 de abril de 1904, Su Majestad la Reina Doña Isabel durante su reinado. Su tratamiento y título completo fue el siguiente: Su Católica Majestad Doña Isabel II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía Española, Reina de las Españas. Distinciones honoríficas. Reino de España. Extranjeras. Isabel II en la ficción. Teatro. Cine y televisión. Vendaval. Juan de Orduña. Amistad. La reina es interpretada por Anna Paquin. ¿Dónde vas, Alfonso XII? La reina es interpretada por Mercedes Vecino. ¿Dónde vas, triste de ti? La reina es interpretada por María Fernanda Ladrón de Guevara. OV7. En 2000 durante el vídeo musical de la canción Sabadaba de la banda mexicana OV7 Seil el retrato de Isabel II al fondo en varias tomas, así como estandartes reales simulando el interior de un palacio real. El Ministerio del Tiempo. La reina es interpretada por Carmen Sánchez. Jandia. Una reina adolescente es interpretada por Naima Barroso. Literatura. Alfonso XII y la corona maldita de Nieves Michavila, V. Premio Hispania de novela histórica. La reina en el exilio de Herminia Luque, Premio Edasa Narrativas Históricas 2020. Bodas reales y la de los tristes destinos, en episodios nacionales, de Benito Pérez Galdós. Ancestros. Sucesión. Véase también. Visita de Isabel II a Málaga en 1862. Estilo isabelino. Notas.